Vamos a hablar de analizadores de redes fijos, que son esas soluciones fijas, esas soluciones permanentes para las auditorías energéticas. Pero, por ejemplo, no podemos hablar de analizadores de redes sin recordar que, por ejemplo, estos analizadores requieren transformadores de medida, que requerimos utilizar algún elemento para convertir esas señales de corriente altas en señales de corriente propias para los instrumentos de medición. Recordar también que dentro de esta familia contamos con los sistemas de control energético para hacer controles horarios, controles de máxima demanda para evitar penalizaciones de compañía eléctrica y todo centralizado a nuestro software de gestión de energía, el Power Studio SCADA. Y desde luego para las auditorías energéticas puntuales siempre estarán los analizadores de redes portátiles y en ciertas aplicaciones, porque así lo exige propiamente la aplicación, algunos instrumentos digitales como amperímetros, voltímetros, frecuencímetros, tanto en digitales como en analógicos. Entonces, es un pequeño resumen muy rápido de toda la familia de productos que encontramos en esta familia M, que es precisamente de medida y control eléctrico. Entonces, esta frase que nos gusta mencionar siempre, porque creemos que hace mucha conciencia en cuanto a que precisamente no puedes gestionar lo que no mides y pues el ejemplo es siempre bastante claro, ¿no? Entonces, lo que decimos es esto, que para mejorar la eficiencia energética, pues el primer paso tenemos que realizar medición. ¿Por qué? Porque si conocemos cómo nuestros procesos que tenemos en producción están consumiendo la energía, pues a partir de ese momento podemos empezar a tomar decisiones sobre los principales puntos donde podemos empezar a economizar, donde podemos empezar a hacer más eficiente nuestro consumo de energía o realizar un uso más racional de la misma. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva es la que poníamos por ahí, quien se haya enterado del evento por LinkedIn, esta fue una de las imágenes que pusimos simplemente como una etapa dentro de esos procesos de eficiencia energética, donde pues decimos, como siempre, el primer paso o la base de la pirámide pues es la medición, donde ya decíamos de lo que vamos a hablar el día de hoy, principalmente nuestros equipos analizadores de redes denominados CVMs y pues siempre asociados de un buen aliado que son los transformadores de corriente de circuitos, donde pues ya en este pequeño conjunto pues ya empezamos a capturar los principales comportamientos de la red eléctrica, pero que no solamente se quedan ni se queden ahí, sino que ya en una segunda etapa donde empezamos a hacer algunos análisis previos para ver cómo se empieza a comportar la instalación, cómo divido mi consumo energético en el interior de las fábricas, cómo se reparte a lo que yo suelo llamar ese pastel energético para ver quién se come la rebanada más grande y quién casi no come pastel porque no le gusta. Pues bueno, es el análisis, empezar justamente a ver cómo se están comportando nuestros parámetros eléctricos. Si lo llevamos, obviamente, a una plataforma de gestión energética, a un software que en el caso de nuestro, de Circuitor, le llamamos Power Studio SCADA, es nuestra plataforma de gestión energética. Y en un siguiente paso, después de hacer todo ese análisis, toda esa gestión energética, pues hacemos ya una toma de decisiones donde qué es lo que me conviene controlar, en qué horarios me conviene producir, qué equipos, qué áreas o qué transformadores están teniendo un mayor consumo de energía. Entonces empezar a ejecutar pues acciones, ¿no? Como por ejemplo también colocar bancos de capacitores, realizar filtrado de armónicos, cualquier tipo de solución o implementar otro tipo de soluciones, como por ejemplo la implementación de motores más eficientes, aires acondicionados más eficientes, control por variadores de velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, un pequeño panorama de este enfoque que nos puede llevar hacia la eficiencia energética, ¿no? Básicamente basado en la medición, ese análisis, tomar decisiones para realizar mejoras y dentro de un proceso de mejora continua, pues otra vez
regresar a la medición para ver cómo se comportó la energía una vez que tomamos decisiones y que realizamos algunas implementaciones para el mejor uso de nuestra energía. Y bueno, el tema que principalmente nos reúne el día de hoy, pues es precisamente hablar de nuestros analizadores de redes, que como ya adelantábamos, les denominamos CVMs. ¿Sí? Si usamos un poquito el acrónimo, pues hablamos de corriente, hablamos de voltaje y pues obviamente hablamos de medición. Entonces prácticamente, pues a partir de una medición de corriente y voltaje, pues estamos teniendo todo un comportamiento eléctrico, toda una radiografía de nuestra instalación. Y como vemos de fondo, detrás de algunos de estos modelos de analizadores de redes, pues una gráfica a colores. ¿Por qué? Porque pues es también el objetivo. Ese es el target de que no solamente la medición se quede fija y olvidada en una subestación, sino que aprovechemos las ventajas que tienen los equipos de comunicaciones para incorporarlos, como ya decíamos en la diapositiva anterior, en un software de gestión de energía, en una plataforma, para tener todo este registro, justamente como el que tenemos atrás, y analizar todas esas tendencias, esos comportamientos, esas mejoras, lo que le llama, por ejemplo, la norma ISO 50001, la línea base para saber cómo estoy ahora, para saber si hacemos la analogía con la báscula, si me peso yo el día de hoy y a partir de eso empezar a tomar decisiones para empezar a ver el comportamiento y proyectar qué puede pasar si yo empiezo a tomar algunas modificaciones en nuestro comportamiento energético. Entonces, esa es la tendencia. Como ya decíamos, un CVM es un analizador de redes eléctricas, siempre digital, programable, que pues, nos va a medir los principales parámetros eléctricos, algunos analizadores dependiendo del modelo, unos más que otros, y que los vamos a poder aplicar pues prácticamente en cualquier red eléctrica, ¿no? Ya sea monofásica, bifásica, trifásica, si tiene neutro, si no tiene neutro, y donde en esencia nos va a empezar a dar, como ya decía, la radiografía eléctrica de mi instalación. Entonces, eso es lo que es un CVM. Entonces, ¿por qué necesito yo instalar un CVM? ¿Para qué me sirve? Pues, como ya mencionábamos, ¿no? Para tener esta información, para que conozcamos y estar conscientes de qué acciones puedo yo implementar, qué puedo yo realizar para reducir mi consumo energético y, por ende, el costo energético y, consecuentemente, también disminuir lo que se le llama la huella de carbono, desde luego. Entonces, ¿qué me permite tener un sistema de medición? Pues como decimos normalmente, saber en dónde, cómo y cuándo producimos esos consumos. ¿Dónde los estoy consumiendo de mayor manera? En algún transformador de mi fábrica, en alguna línea de producción en especial, en el sistema de enfriamiento. Si estoy hablando de un edificio, por ejemplo, de oficinas, como en el que estoy ahora, si consume más la iluminación o si consume más el aire acondicionado, cuándo consumo más esa energía, si entre semana, el fin de semana, si hablamos de alguna cadena hotelera, por ejemplo, sabemos que en zonas turísticas, pues el mayor consumo de energía, pues la mayor ocupación, pues son los fines de semana, quizá de jueves a domingo, puede ser, depende, y pues ese consumo debiera disminuir hacia los lunes. Entonces, si somos capaces de hacer ese análisis, pues estamos dando un paso en temas de gestión y eficiencia energética. Un analizador de redes pues me permite controlar y reducir esos consumos que son innecesarios y que son ineficientes. ¿Correcto? Un ejemplo muy típico que tuvimos una solución en una instalación hace varios años en una cadena de salas de cine en donde pues se empezó a analizar y se empezó a encontrar que había consumos energéticos en la parte de aire acondicionado después de la medianoche, es decir, después de que acababa la última función. Entonces, a partir de que empiezan a detectar esos consumos que son innecesarios porque ya no tienes gente en esa sala de exhibición,
pues empiezan a investigar y se empiezan a dar cuenta que el personal de mantenimiento o de limpieza deja encendido pues no solo la iluminación, sino lo más crítico, el aire acondicionado. ¿Para qué? Pues para estar cómodos mientras realizan alguna labor de limpieza. Pero el problema no es que estuvieran cómodos mientras dure su proceso de limpieza o de mantenimiento, sino que el personal se retiraba, pero el aire acondicionado se quedaba prendido. Entonces, a partir de ese momento que se hizo, pues se implementó un sistema pues automático propiamente del aire acondicionado para desconectar fuera de horarios útiles. ¿Sí? De tal manera que a partir de ese momento pues empieza a tener una mejora en tu uso de la energía. En situaciones, por ejemplo, donde estamos instalando equipo de medición en mis transformadores de potencia, pues que me permite tener un sistema que yo esté monitoreando mi factor de potencia, mi coseno de phi, mi máxima demanda. ¿Para qué? Pues para evitar que me llegue un recargo, una penalización por tener un bajo factor de potencia o incluso por temas de máxima demanda. En México la demanda la tenemos considerada también en 3 horarios, base, intermedia y punta, entonces siempre es importante estar supervisando en qué horarios conviene más realizar producciones, por ejemplo, porque muchas veces se piensa que por lo menos en México, que conviene más cerrar las plantas en fin de semana y trabajar todos los días 24 horas de lunes a viernes. Entonces, muchas veces se cometen ese tipo de errores porque resulta siempre más barato el parar la producción en horarios punta y trabajar todo lo que se puede en fines de semana. Entonces, también me permite un sistema de gestión de energía basado en analizadores de redes, pues realizar auditorías energéticas de manera continua y sencilla. Y como decíamos, a diferencia de un analizador portátil, pues yo me voy a llevar un analizador portátil para hacer un análisis muy puntual de 3 días, una semana, 2 semanas, para hacer una auditoría muy rápida, para saber cuánta potencia consume un transformador, por ejemplo, determinar qué tipo de banco de capacitores necesito conectarle a mi transformador, o saber si necesito implementar algún sistema de filtrado, etcétera. Pero ya un sistema de análisis de redes permanente con un software, pues me permite tener una auditoría energética de manera permanente, de tal manera que siempre voy a estar supervisando qué es lo que está sucediendo, tanto en tiempo real como desde este momento hacia atrás, qué es todo lo que ha pasado. Entonces, ya desde hace algún par de años, todas nuestras gamas de analizadores de redes cuentan con prestaciones actuales. Y cuando hablamos actuales, hablamos de, por ejemplo, que nuestros analizadores ya nos miden energía en 4 cuadrantes, lo que quizá el mercado a veces lo llama medidor bidireccional. Es decir, que si medimos energías consumidas, tanto energías generadas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones renovables, donde estamos generando de manera alternativa energía, además de la que le estamos consumiendo a la compañía eléctrica, bueno, pues también podemos hacer una programación para que el equipo, mi analizador de redes, me indique qué cantidad de emisiones de efecto invernadero he yo generado por mi consumo de energía eléctrica. Es decir, vamos a relacionar nuestros kilowatts hora con un factor que va a estar determinado por cuál es mi fuente de energía primaria que tengo, llámese carbón, llámese que viene de un sistema hidroeléctrico o de un sistema nuclear o de un sistema térmico, por ejemplo. También los equipos ya me dan el conteo de horas de funcionamiento, cuántas horas lleva mi equipo trabajando, para que no solamente sepa yo cuánto tiempo tengo mi equipo conectado, desde hace cuántas horas, sino que me permita, por ejemplo, saber cuánto tiempo lleva una máquina prendida. Si lo conectamos de manera adecuada, el analizador pues se apagará cuando se apaga la máquina y me estará contando las horas que lleva esa máquina prendida precisamente. Y también temas de costos, si se considera necesario, los equipos están preparados para que directamente en pantalla vaya yo encontrando costos, cuánta energía he consumido y a cuántos euros, a cuántos dólares, a cuántos pesos, a cuántas lempiras, a cuántos bolívares,
la moneda que necesitemos implementarle, el equipo nos la puede representar de manera muy sencilla, basado igual que las emisiones de CO2 en el consumo energético, la cantidad de kilowatts hora. De manera general, quizá a veces lo que puede ser más complicado, tal cual cuando vamos a hacer la adquisición de un automóvil nuevo, es bueno, qué características necesito, qué aplicación voy a tener, qué es lo que más me conviene, en dónde lo voy a poner, qué espacio tengo para mi medición. Entonces, bueno, algunos criterios muy sencillos en donde, bueno, dónde lo voy a colocar, por ejemplo, el tipo de montaje, si requiere un equipo tipo panel, un equipo tipo Real-DIN. En un momento más vamos a mostrar algunas imágenes de algunos equipos y algunos en vivo y operando y midiendo. Si voy a requerir comunicación o no, qué tipo de comunicación voy a necesitar, algún protocolo. En el caso de Circutor, comentarles que no estamos bloqueados o impedidos para abrir nuestros protocolos de comunicación hacia cualquier tipo de fabricante. Es por eso que, por ejemplo, además de que nativamente nuestro software habla protocolo Modbus, bueno, si ya hay aplicaciones de mercado existentes, nuestros analizadores pueden hablar protocolo BACnet. ¿Para qué? Para comunicarse con aplicaciones de mercado existentes. ¿Sí? Las dimensiones, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? Si un equipo de 96 por 96, que es lo más típico, o quizá un equipo de 144 por 144 milímetros para tener una visualización muchísimo mejor y sobre todo si, por ejemplo, voy a mostrar en mi pantalla calidad de energía, armónicos, formas de onda. Entonces se vuelve bien interesante contar con un equipo que tenga un display grande para mostrar todas estas prestaciones. ¿En qué niveles de tensión voy a conectar yo mi equipo? ¿Dónde necesito medir? Necesito medir en un conjunto residencial, necesito medir en un sistema industrial, donde quizá los niveles de tensión puedan llegar, no lo sé, hasta los 500, 600 volts, por ejemplo. O de pronto saber si además de los niveles de tensión, si el equipo mide calidad, que dónde lo voy a poner, qué tipo de montaje, si el equipo puede ser expandible o si ya por default el equipo ya tiene entradas, tiene salidas digitales, por ejemplo, para hacer algún control mediante algún relevador, por ejemplo. Entonces, bueno, son características así muy generales. Características muy particulares, para no hablar de todas, obviamente, pues aquí en este mapa muy general de nuestros analizadores actuales de redes, ¿no? Donde empezamos a ver que hablamos de temas de dimensiones frontales, donde incluso los equipos de Real-DIN los puedo montar con un accesorio adicional en un panel de 72 por 72 milímetros. Bastante atractivo. Sí, los equipos, por ejemplo, me van a medir en 4 cuadrantes, todos. Sí me van a medir armónicos, hasta qué cantidad de armónicos. No lo sé. Algo bien importante que yo considero para la adecuada selección de un analizador de redes es en dónde voy a medir, qué quiero medir. Es por eso que pues tenemos bien claramente especificado qué niveles de tensión tengo yo disponibles en qué analizador. Entonces, por ejemplo, que sepan que si hay aplicaciones, no sé, por ejemplo, ya decíamos, de pronto me interesa medir instalaciones donde tengo motores de 600 volts. Bueno, pues contamos con versiones de equipos que me miden hasta 1000 volts en fase a fase. Lo más típico, por ejemplo, como el C10, que me mide hasta 520 volts fase a fase, y ya de pronto, bueno, vamos teniendo variaciones dependiendo de cuál es la aplicación, hasta, por ejemplo, este equipo que también a mí me gusta mucho, que es el CVM, perdón, el CEM C6, este no es un CVM, lo tenemos aquí como invitado especial en la familia de CVMs. Es un equipo monofásico, ahorita lo vamos a ver físicamente, que puedo yo conectar incluso hasta en casa. Y en casa pudiera yo medir hasta 100 amperes de una manera directa sin necesidad de un transformador de corriente. Entonces, bueno, darnos una idea de toda la gran cantidad de posibilidades que tenemos, ya sin mencionar temas de protocolos, de comunicaciones, donde incluso puedo tener una certificación de la 61430 para temas de calidad de energía, por ejemplo. Casi todos nuestros analizadores están certificados con certificado UL, entonces también es un tema importante.
Los equipos pueden tener entradas, pueden tener salidas de relevador, salidas digitales y quizá mediante módulos de expansión, dependiendo qué modelo, puedo incrementar números de salidas, número de entradas. Si quiero tener captura de medidores que vienen de señales 420 miliamperes, pues también lo puedo tener, ¿sí? Y somos compatibles con prácticamente cualquier tipo de transformadores de corriente, ya sean nuestros típicos transformadores con salida a 5 amperes o a 1 amper, que es lo más usual en el mercado. Bueno, pues también algunos equipos ya son compatibles, dependiendo de qué modelo, con transformadores flexibles, lo cual, pues como el nombre lo indica, ¿no? Me ayuda y me hace muy flexible mi instalación porque simplemente se abre la manguera, la instalación es muy fácil de colocar, cierro la manguera y pues ya estoy midiendo corriente en ese momento. O nuestros transformadores eficientes con salida a 250 miliamperes. Entonces, dependiendo qué tipo de analizador, pues es también el tipo de transformador que voy a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, el montaje en panel, esto los voy a hablar muy rápido, los dejé el link también muy rápido para que podamos verlos en vivo y también más que verlos en vivo, verlos trabajando montados en una plataforma, en alguna plataforma de gestión de energía. Entonces, bueno, por ejemplo, de nuestros analizadores más básicos, el montaje en panel es el CVM C4, y como nos decía por ahí la definición de CVM, pues todos los analizadores de redes miden, calculan, visualizan, algunos registran los principales parámetros de una red eléctrica, ya sea en este caso del C4, monofásica, trifásica, con o sin neutro, ¿vale? Entonces, este equipo lo podemos configurar para transformadores de corriente con salida a 5 amperes o a 1 amper. Tiene por ahí alguna salida de relevador para poder ejecutar alguna acción de alarma, por ejemplo. Un equipo de 96 por 96, bastante compacto en profundidad, 41.5 milímetros. La alimentación, pues en cualquier rango de alimentación lo podemos energizar. Comunicaciones 485 por Modbus, donde lo podemos conectar precisamente a un sistema SCADA. Este equipo me va a servir en sistemas de tensión donde lleguemos hasta 400 volts fase a fase. Es decir, a nivel industria, pues lo más típico donde solemos encontrar tensiones de 220, 230, 240 volts, es un equipo ideal y además que tiene una gran precisión, 0.5 en energía. Entonces, por aquí lo dejamos la imagen para que lo veamos, para que lo conozcamos. Un equipo con tres líneas en su display. Mencionar que Circutor por ahí hace más de 20 años fuimos los inventores del primer analizador de redes o de este primer concepto CVM, donde en una sola pantalla tuviéramos las 3 líneas de visualización, es decir, las 3 fases, mi fase 1, mi fase 2 y mi fase 3. Y pues bueno, del C4 brincamos al C10, en donde, bueno, este analizador, pues de todas las características que tiene, algo bien útil es que ya es un sistema que me permite conectarlo hasta 520 volts, fase a fase, igual es de 96 por 96. Algo que lo hace muy interesante es que el equipo tiene un teclado capacitivo, es decir, que tiene un grado de IP bastante interesante, porque no tiene ninguna entrada hacia el interior del equipo, y si le colocamos una junta, un empaque, prácticamente ese panel frontal lo volvemos IP65. Este equipo ya cuenta, por ejemplo, con protocolo Modbus, protocolo BACnet, IP64, ya lo decíamos. Sus bornes son enchufables, también es 0.5 en energía. ¿Qué tiene adicional este equipo con respecto al anterior? Que ya me mide armónicos hasta el 31 en tensión, en corriente y en cada una de las 3 fases, ¿sí? Y por aquí vemos podamos apreciar su pantalla. Igual tiene ya no solamente 3 líneas, sino tiene 4. ¿Para qué? Pues para mostrar, por ejemplo, el totalizador de energía, el cálculo de la corriente de neutro, cualquier parámetro, dependiendo de qué pantalla estemos visualizando, me lo va a estar mostrando en esta cuarta línea, además de con una pantallita donde me va a indicar el nivel, hasta qué nivel ha llegado mi instalación y en qué nivel estoy en un momento determinado, y una barrita del comportamiento de mi factor de potencia.
Este equipo adicionalmente ya cuenta con 2 relevadores de salida, 2 salidas digitales y además 2 entradas digitales para realizar alguna captación de algún tipo de pulso o a la detección de algún estado lógico. Este fue el C4, ahora vimos el C10 y ahora algunas imágenes de algunos ejemplos de donde se han instalado este tipo de equipos. Esto es en una industria acerera, este también, adaptable a cualquier tipo de montaje, como ya mencionábamos. Y bueno, de los analizadores tipo C, como el C4 y el C10, pasamos a los analizadores tipo B, que de aquí tenemos 2 ejemplos bastante importantes, que son el B100 y el B150, que es el mismo equipo en 2 presentaciones diferentes, ¿sí? Donde B100, 96 por 96 milímetros y 144 por 144 en el caso del CVM B150. Aquí que tenemos de ejemplo, ahorita lo vamos a mostrar, es un CVM B100. Pues bueno, lo que ya decíamos, ya contamos con analizadores con pantalla color, mismas características de protección frontal. Súper interesante que este equipo ya me puede solucionar temas de medición en situaciones de hasta 1000 volts fase a fase. Algo interesante también de este equipo es que ya no solamente voy a recibir señales de 5 amperes o 1 amper como en el caso anterior, sino que en el mismo equipo yo le puedo programar incluso para transformadores eficientes o tipo MC. Este equipo ya es precisión 0.5 en energías, pero no solamente 0.5, sino 0.5S. La letra S me está representando un rango extendido, es decir, que desde escalas muy bajas o desde niveles, mejor dicho, desde niveles muy bajos de mi escala de medición hasta el 100% de mi medición, el equipo me garantiza una precisión 0.5. El equipo tiene entradas digitales, también tiene salidas. Algo que lo hace también muy interesante es que ya cuenta con posibilidades de expansión. Yo puedo conectar módulos por la parte trasera del equipo y ya puedo incrementarle prestaciones en cuanto a tipo de comunicaciones, algo típico por ahí, alcancé a ver que preguntaban si contamos con equipo con data logger. Bueno, seguramente ya lo contestaron, pero uno de esos módulos es justamente el data logger, donde a este equipo le conectamos este módulo justamente que estamos viendo aquí y el equipo en ese momento ya le estamos implementando el software directamente en su parte posterior y con una salida Ethernet y vamos a poder tener ahí por lo menos un año de grabación de todos los parámetros eléctricos. Además tengo comunicaciones 485, BACnet y algo que nos ha caracterizado desde siempre es el disponer con analizadores en los cuales podamos personalizar sus pantallas, donde no solamente nos quedemos con lo que por default como fabricantes ponemos de mostrar kilowatts fase 1, fase 2, fase 3 y kilowatts trifásicos, sino que, por ejemplo, yo pueda mostrar en el primer renglón la tensión, en el segundo renglón la corriente, en el tercero la potencia y en el cuarto el factor de potencia, por ejemplo. Entonces podemos hacer esa personalización de parámetros en un equipo como el CVMB100, como el B150 y en nuestra cereza de pastel de analizadores de redes, el CVM A1500, que con todas las características que hemos mencionado, este equipo ya es un octal que cumple con la 61430 para convertir en un analizador de calidad de energía. Ya no solamente vamos a tener los parámetros eléctricos que le llamamos estándares, incluida armónicos hasta el 63, sino que vamos a tener, por ejemplo, captura de fenómenos como sobretensiones, caídas de tensión, huecos, flickers. En el caso de México, pues prácticamente los parámetros que está demandando supervisar el código de red. ¿Para qué? Para que las industrias, las fábricas pues estén supervisando en todo momento cómo están consumiendo la energía y no solamente eso, sino cómo la están recibiendo del proveedor eléctrico. ¿Sí? Algunas características no las vamos a desgranar todas, pero bueno, sí ya lo importante que ya mencionábamos, que tenemos captura de eventos, podemos visualizar formas de onda. Este equipo es expandible solamente hasta 3 módulos. ¿Por qué? Porque el que ya destacábamos en el equipo anterior, el data logger,
el data logger ya lo tiene incluido. Este equipo ya lo tiene incluido el data logger, entonces le puedo incorporar 3 módulos más a este analizador. Este equipo ya tiene una precisión de muchísimo mejor calibre, porque este ya es una clase 0.2 y no solamente 0.2, sino 0.2S, donde la S tiene la misma explicación que ya dábamos antes. Ya cuento al tener el data logger con una salida Ethernet, y por si eso fuera poco, el equipo también tengo una comunicación 485 y puedo extraerle parámetros en tiempo real, ya sea por Modbus o por BACnet. Y características que ya mencionábamos del analizador B100 y B150. Y aquí un resumen muy sencillo, muy rápido de qué tipo de información me puede presentar en tiempo real, ¿no? Como una simulación analógica, un diagrama fasorial, bien importante, un desglose armónico, un espectro armónico, para ver cómo estoy trabajando y cómo estoy yo consumiendo, qué calidad de energía estoy provocando al sistema, por ejemplo, formas de onda, parámetros a escoger si puedo yo quiero ver 1, 3 o 4 parámetros, por ejemplo, ¿sí? Y ahora los equipos de montaje en Riel, pues bueno, ya decíamos, un pequeño equipo que es un equipo bastante interesante porque es un equipo monofásico, como dice aquí abajo, no requiere transformadores de corriente, la medición es directa, vamos a entrar por la parte de arriba, salir por la parte de abajo del circuito donde voy yo a medir y automáticamente estoy conectando la fase de tensión, suministramos el neutro de una manera externa y ya estamos midiendo monofásicamente nuestra instalación. El concepto me dice, y de hecho en Circuito lo tenemos clasificado como un contador de energía monofásico, que me va a medir hasta 100 amperes. Sin embargo, este equipo es mucho más que un simple contador de energía y es prácticamente un analizador de redes. ¿Por qué? Porque me va a medir tensión, corriente, potencia, potencia reactiva, potencia aparente, kilowatts hora por seno de phi. El equipo pues autoalimentado y para cualquier tipo de aplicación donde requiramos, donde se requiera medir de manera monofásica y además el equipo tiene comunicación 485 protocolo Modbus y salidas de pulses. ¿Sí? El CVMNet 4, ahorita lo vamos a mostrar también, un analizador que cuenta con 4 canales trifásicos para medición de corriente y con una sola entrada de tensión, bueno, pues prácticamente son 4 analizadores en uno, o incluso puede ser un 12 analizadores monofásicos en uno, lo cual lo hace bastante interesante también, un CVM Net 4. Y para empezar a cerrar las imágenes de presentación, pues el CVM3 Mini, que en esencia es algo equivalente a un CVM-C10, como el que ya comentábamos antes, pero para montaje en Relding, ¿sí? Compatible con nuestro software Power Studio, nos va a medir cualquier parámetro de la red eléctrica, un equipo con entradas de pulsos para separar consumos de fuentes de energía distintos, por si recibo de una planta de emergencia, si recibo de la compañía eléctrica, saber cuánta energía he recibido yo de cada una de las fuentes. Y que lo podemos conectar, montar en un tablero, en un panel, con un adaptador muy sencillo de 72 por 72 y pues me da este aspecto. Como su nombre lo indica, pues es un analizador de tipo mini porque siempre nos ha gustado contar con este tipo de analizadores que sean de tamaño reducido, donde precisamente si la aplicación va por tema de espacio, pues esta es una solución bastante adecuada. ¿Sí? Todas las características de nuestros analizadores de redes, salidas del protocolo BACnet y Modbus, como ya mencionábamos también, contamos ya con esa interpretación o con esa muestra de parámetros ecológicos o emisiones de efecto invernadero, concretamente el CO2, y también el costo, si lo podemos poner. Además, si queremos llevar la información energética de este equipo hacia un PLC, hacia un contador de pulsos, por ejemplo, pues lo podemos hacer aprovechando estas salidas con las que tiene el equipo.
Y también podemos recibir alguna entrada, alguna salida digital para detectar algún cambio de estado, por ejemplo, mediante precisamente estas entradas digitales que tiene el equipo. Este nada más tiene una, por tema de espacio. La electrónica me permite solamente tener una entrada digital y una salida digital, ¿sí? Y más o menos esto es una solución que se puede ofrecer. Un montaje de un analizador SVM3 Mini con, en este caso, un data logger como es el EDS o como puede ser el Line EDS, que ahorita les voy a mostrar un poquito más en vivo. Y Circutor siempre preocupado por ofrecer las soluciones más actuales en el mercado. Bueno, pues analizadores que tengan ya comunicaciones pues ya también más actuales, como por ejemplo el mismo CVM Mini, pero con una salida Wi-Fi y una salida Ethernet. Mismas características eléctricas, simplemente con estas nuevas prestaciones de comunicación. ¿Para qué? Para que simplemente podamos comunicar el equipo a nuestra plataforma Power Studio mediante una salida Wi-Fi, mediante un router que me pueda estar suministrando el Wi-Fi o directamente con una laptop o una computadora que esté permanentemente con una salida Wi-Fi apuntando hacia el equipo o mediante cable de red. Y por Bluetooth podemos hacer cualquier tipo de configuración para el tema de la dirección IP, en qué red lo voy a conectar, etcétera. Y pues prácticamente las mismas justificaciones para nuestros analizadores de redes, pues que el equipo me va a servir para controlar los parámetros eléctricos de nuestras instalaciones, todas las prestaciones en cuanto a temas de armónicos, por ejemplo. Este equipo tiene una muy buena visualización, bastante atractiva, la visualización de su pantalla. Y pues bueno, a través del software, no solamente en este analizador mini con Wi-Fi y Ethernet, podemos, por ejemplo, solucionar errores de conexión, sino con cualquiera de nuestros analizadores que tenga comunicaciones, pues rápidamente a través de la plataforma Power Studio podemos corregir cualquier tipo de problema de conectividad eléctrica para corregir faseos invertidos, transformadores de corriente invertidos, o que si conecté la tensión 1 en la fase 2 y viceversa, cualquier tipo de error lo podemos corregir vía software. Y nuestro CVM más reciente, el Line CVM de 32, ahorita lo vamos a ver en vivo, básicamente es un equipo que con todas las características de los analizadores de redes del circuitor, vamos a medir con él hasta el armónico número 40, pero mencionar que este equipo tiene una familia, tiene toda una gama de dispositivos de la cual él es miembro, que es la gama Line. Entonces, esta gama Line básicamente se caracteriza porque me permite una modularidad en el sistema donde yo puedo integrar diferentes equipos dependiendo de la aplicación, como si fueran una sola pieza, como si fueran un solo bloque, y me permite también, como si fuera poco, tener integrada un sistema de comunicación y un sistema de alimentación sin necesidad de cablear más que el equipo que va como cabecera. Entonces eso me da una funcionalidad bastante interesante. Ya a nivel montaje, bueno, pues aquí un poco más de detalle. Trae un conector aquí en medio y una serie de accesorios que yo le llamo huesitos, que son básicamente para darle esa columna vertebral para que el equipo pueda quedar perfectamente ensamblado como se muestra, ¿no? Entonces, concluyendo con estas imágenes, pues simplemente destacar que en un sistema como este de analizadores de redes, pues me permite comparar entre instalaciones para saber cuál consume más, cuál consume menos, dónde puedo empezar a ejecutar acciones de mejora, como ya decíamos, detectar consumos atípicos e identificar incluso errores de facturación, buscar qué ahorros potenciales puedo yo tener para mi factura y para mis procesos. En un sistema SCADA puedo, por ejemplo, generar reportes, generar facturas de mis consumos eléctricos y, pues bueno, siempre orientados a tener un consumo más racional de nuestra energía eléctrica.
Entonces, por aquí está mi correo y voy a rápidamente a dejar de compartir la pantalla para, para pasar a mostrar en video, y por ahí Alberto me retroalimenta si el video se va a ver correctamente. Me dice, por favor, si se ve bien, Alberto. Se ve bien, Alejandro. Perfecto. Y se ve, no se ve al revés, no se ve invertido como hace un rato, ¿verdad? No, perfecto, se ve perfecto. Bueno, pues Adelante, aquí Alejandro. gracias Alberto, en este panel que hemos montado aquí, tenemos pues algunas de las muestras de nuestros analizadores de redes, ¿no? Ya comentábamos, por ejemplo, en el caso del CVM C10, en donde, pues ya decíamos, un analizador de montaje en panel de 96 por 96, justamente estas dimensiones son las que son 96 por 96. Voy tratando de controlar el teléfono, la cámara, para que no nos dé el deslumbramiento. Vemos que es un display que, como ya mencionaba al inicio, pues es un analizador que muestra tres pantallas, perdón, de 4 líneas en el display, donde puedo yo empezar a navegar. En este caso, este equipo no tiene conectado nada, pero para que lo veamos en vivo y operando. ¿Sí? Ya decíamos, cuento con mediciones de N cantidad de parámetros, aproximadamente unos 300 parámetros en este equipo, y me permite la navegación en pantallas. Si vamos viendo toda la cantidad de parámetros, lo que yo voy navegando, factor de potencia, coseno de phi, potencias, energías, energías activas, reactivas, por ahí también alguna pantalla de armónicos, esta barra que yo les indicaba, donde se va llenando, si el equipo estuviese conectado, se va llenando para indicarme hasta qué nivel de potencia estoy en tiempo real, y abajo la barrita de coseno de phi o de factor de potencia. Este es el CVMS10, el circuitor. Y pues bueno, por aquí las características que ya mencionábamos, ¿no? Decíamos analizador tipo B, los anteriores eran tipo C. Bueno, pues en un analizador tipo B, como el caso de este equipo, que es un CVM B100, donde pues prácticamente ese B100 me describe que es un analizador de 96 por 96, que alcanzamos a ver de las mismas dimensiones que el CVM C10. Entonces, pero bueno, este equipo pues se vuelve ya más atractivo, por ejemplo, en cuanto a temas de aplicación. Ya mencionábamos cuando, por ejemplo, ya los niveles de tensión que me exige mi medición ya no son simplemente de 440, 480 volts, ya si vamos un poco más allá, quizá los 600 volts y hasta 1000 volts, bueno, pues este equipo ya me permite hacer eso. Aquí, por ejemplo, lo que yo estoy mostrando en esta aplicación que tiene el equipo, pues me permite hacer un análisis en tiempo real, por ejemplo, de cuál ha sido el comportamiento de cualquier parámetro en los últimos 5 minutos, es decir, los últimos 300 segundos, de tal manera que yo pueda ver qué está sucediendo en este caso con la tensión y pueda ir viendo más o menos hace 5 minutos cómo se comportó la tensión o la corriente o la potencia sin necesidad de un data logger. El equipo ya tiene ese pequeño registrador de hasta 5 minutos, por ejemplo. Ya si le incorporamos el data logger, bueno, pues vía software podemos tener y multiplicar los alcances de una manera increíble. Vamos a ver, más o menos, este equipo tiene un menú que se le llama Slide, Choose and View, en donde yo aquí simplemente voy a seleccionar qué parámetro queremos ver y para que empecemos a navegar. Por ejemplo, aquí podemos ver la tensión, tensión fase a fase. Podemos ver un equipo como este, el comportamiento de la corriente de neutro, incluso la frecuencia. Vemos que en este caso, en la oficina de Circuitor México,
tenemos 60 Hz, 60.01. ¿Sí? Pues, pudiésemos ver también las potencias eléctricas, potencias reactivas, aparentes, factor de potencia, coseno de phi. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un dato que es sumamente interesante y donde estamos empezando a hacer un preanálisis de calidad de energía con pues la medición de la distorsión armónica total. Aquí vemos los valores en tiempo real y si se alcanza a ver, por tema del video, cómo varía en tiempo real esta distorsión armónica. Lo estamos viendo en tiempo real y además este equipo, algo que a mí me gusta mucho de él, es que nos indica los mínimos y los máximos de cada uno de los parámetros. Es decir, y vemos que de manera automática yo no estoy haciendo nada, el equipo está variando y me indica cuándo ha sido mi máximo, mi mínimo de cada uno de estos parámetros. En este caso, la distorsión armónica, dependiendo del parámetro que yo esté visualizando. Distorsión en corriente, distorsión en tensión y pues bueno, toda una serie de parámetros. Ya decíamos que este analizador, que esta familia de equipos viene en dos presentaciones, 96 por 96 o 144 por 144, para adaptarse a la necesidad de, pues, de visualización y de montaje. A mí la verdad que si me dijeran que comprara un analizador de redes, pues a mí me gusta mucho por el tema de esta gráfica a mí me gusta mucho porque podemos hacer un análisis de cualquier parámetro eléctrico, ¿sí? Un pequeño data logger y empezar a ver cómo se ha comportado cualquier parámetro que necesite yo visualizar. ¿Qué más tenemos en este panel? Pues hablábamos de los equipos con montaje en RealDIN. Entonces, bueno, este es uno de ellos, el CVM Net 4, que ya comentábamos, un equipo que prácticamente es un 4 en 1, es decir, tengo 4 analizadores de redes trifásicos en un equipo. O también pudiese decir que tengo 12 analizadores de redes monofásicos en el equipo. También vamos a hacer un pequeño acercamiento. ¿Cuál es el requisito que necesito yo conectarle al equipo? Que todas esas cargas múltiples que voy a medir estén conectadas a una misma fuente de tensión, porque es lo que me pide el equipo como común. Una fuente de tensión, las 3 fases de tensión, pero aquí abajo tengo mis 4 canales para conectarle mis transformadores de corriente. De tal manera que yo pudiera estar conectando transformadores de corriente provenientes de 12 transformadores de corriente de forma monofásica. Y por si esto no fuera suficiente, el equipo también tiene unas salidas digitales. Cuenta con 4 salidas digitales para realizar cualquier función de control, alguna función de sacar la energía y llevárnosla a un PLC, algún contador de pulsos, etcétera. Y además, obviamente, lo que el equipo necesita, como podemos apreciar, el equipo no tiene una pantalla. El equipo necesita ser comunicado vía Modbus, ya sea con nuestro Power Studio SCADA o con cualquier plataforma de mercado que sepa hablar este protocolo Modbus. Y una salida por 485. A nivel monofásico, ya decíamos que tenemos este analizador que prácticamente es un CVM, pero está clasificado dentro de nuestros catálogos como un contador de energía, les denominamos los CEM. Aquí los de tal manera, un equipo como este, vemos como aquí yo no estoy midiendo nada, simplemente lo tenemos energizado, lo tenemos conectado a la red eléctrica, a nuestra red eléctrica de 127 volts. Vamos a ver si es cierto, a ver si se va a habilitar. Obviamente hay que hacer un pequeño giro y vemos que el equipo tiene una rotación de pantallas y como decíamos, no solo me mide tensión, sino que me mide corriente, potencias activas, potencias reactivas, potencias aparentes. Y cuenta además con un contador parcial.
similar a lo que tenemos con el odómetro del vehículo, donde yo en cada viaje puedo resetear mi consumo de kilómetros o mi desgaste del vehículo en kilómetros. Tenemos un contador parcial y un contador que no se puede resetear. Es decir, tenemos el parcial reseteable y un contador permanente. Tenemos por aquí, aunque también no está energizado, y este no lo pusimos en la presentación, pero equipos hermanos de los contadores de energía, simplemente para no dejarlo pasar. Un equipo contador de energía, pero este ya es con entrada de transformadores de corriente. Y tenemos también dentro de la familia de Rieldin el analizador CVM E3 Mini, que es el que ya mostrábamos en pantalla, pero para mostrar el analizador CVM E3 Mini, pues se me ocurre una mejor idea para poderlo presentar, y es que podamos mostrarlo pues prácticamente en vivo. Pero cuando decimos en vivo, pues mostrarlo en una plataforma pues de gestión, que es como ya decíamos. Y bueno, qué mejor que presentar la medición de la oficina de Circuitor México. Esto que estamos viendo, pues es en vivo. Estamos viendo una aplicación SCADA. Si se recuerdan, en las imágenes que presentábamos, mostramos el CVM3 Mini y de su lado izquierdo tenía un data logger que mencionamos, que es LDS. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo prácticamente la operación en vivo de este analizador de redes, donde nos va a estar revelando cómo estamos consumiendo la energía en este momento. En este caso, en este momento, solamente habemos 2 personas en la oficina, por lo tanto el consumo es bajo y lo podemos empezar a supervisar. Podemos empezar a darnos cuenta qué está sucediendo con el consumo de energía de esta oficina, por ejemplo, o el comportamiento de la corriente, donde yo puedo empezar a ver día con día, ir rastreando, por ejemplo, a qué horas entramos a la oficina, a qué horas salimos, empezar a ver comportamientos donde, bueno, el domingo no tuvimos consumo, el sábado tampoco, el viernes parece que hubo un poco de consumo, pero empezar a darnos cuenta cómo se comporta el consumo eléctrico de una instalación. Aquí hablamos de pocos amperes, 1 amper, 2 amperes, pero en una industria pues hablamos de cientos y a veces hasta de miles de amperes. Pero ¿qué pasa con la energía? ¿Cómo se comporta la energía? Pues bueno, también lo podemos analizar sin ningún inconveniente. Podemos, por ejemplo, oye, nos pregunta nuestro supervisor, ¿cómo se comporta la energía de tal oficina, de tal línea de producción o de tal máquina? Bueno, pues lo podemos empezar a rastrear, empezar a ver qué sucede, por ejemplo, en febrero, cómo se comportó y empezar a saber qué días tuve una mayor producción. Aquí podemos olvidarnos un momento de la escala, pero empezarnos a dar cuenta, oye, pues parece que tuviste mayor producción el día 2, el día 10, el día 12, el 15, el 16 y 17 parece que no paraste las 24 horas del día. Empezar a hacer un análisis. Oye, pero a lo mejor me sirve más si hacemos ese análisis de un mes completo, pero muéstrame a detalle cuánta energía consumí en cada uno de estos 28 días del mes de febrero. Bueno, pues aquí está. Entonces, el 1 de febrero, pues quizá no venimos a la oficina, quizá fue un fin de semana, y pues bueno, ver justamente esas tendencias y bueno, empezar a preguntar qué pasó, por ejemplo, el 16 de febrero, que tuvimos un mayor consumo de energía. Bueno, pues ya obviamente aquí es cuando empezamos a responder esas preguntas de dónde, cómo, cuándo y por qué consumimos esa energía. Hablábamos también, ya para finalizar y pasar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas, que contamos con un analizador o con una familia de equipos que se llaman de la gama Line, y dentro de los cuales tenemos un equipo. Contamos con un equipo que precisamente es el que ya mencionábamos, el CVM de 32. Este lo tenemos fuera del panel.
porque estamos realizando otro tipo de aplicaciones y otro tipo de análisis. Pero bueno, aquí está el CVM de 32 y como decíamos, pertenece a una familia de equipos que es la familia Line. Por eso vemos que estos dos equipos, el de la izquierda de su pantalla, se llama el Line EDS, equivalente al EDS que nos hace la gestión aquí en la oficina de Circutor México, y del lado derecho el Line CVM D32. Como decíamos, características importantes. Yo estoy alimentando la energía a través del D32, estoy energizando el power supply a través del D32 y no necesito hacer nada más ni a nivel comunicación ni a nivel suministro de energía para el line, para que el line EDS pueda comunicarse con el CVM. Entonces, aquí, por ejemplo, me dieron, oye, pero tienes ahí unos bornes enchufados. Sí lo estás alimentando por ahí. Bueno, pues ya veremos que no, ya lo desconecté. Lo que tenía por ahí era el suministro de tensión, pero para la medida. Vemos que no tengo más conectado. ¿Por qué? Porque la comunicación y la alimentación, el power supply, todo está proporcionado a través de Line EDS. Entonces, mientras les estoy platicando esto, me estoy conectando en la plataforma de gestión hacia otra dirección IP, que ahorita les voy a compartir, para que podamos visualizar precisamente qué prestaciones me va a dar este conjunto, estos dos equipos en conjunto, un Line EDS con un Line CVM de 32. Voy a reconectar la bornera del suministro de medición de tensión y voy a pasar a dejar de compartir, de tener video para compartir nuevamente mi aplicación. ¿Me confirmas, Alberto, si se ve el pago de Estudio SCADA? Sí, ¿verdad? Sí, se ve correctamente el pastel ahí. Ah, perfecto. Gracias, era lo que quería. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo ahorita? Una ventaja bien importante que tiene el equipo que les mostraba del lado izquierdo, que es el Line EDS, pues bueno, que ya no solamente es un data logger, es un data logger dentro del cual puedo yo construir una pantalla SCADA sin necesidad de un servidor externo. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, donde yo estoy nada más conectando un CVM de 32, que vimos que no le conecté ni comunicaciones ni le conecté alimentación, pues en automático lo estoy comunicando y yo puedo construir pantallas SCADA como esta que me he inventado hoy en la mañana, simplemente como un resumen de algunos parámetros eléctricos, donde mira, estamos simulando que estamos midiendo en una tensión, en un nivel de tensión de media tensión, 22.000 volts, 22.000, una frecuencia de 59.97 Hz, mis niveles de factor de potencia para saber si cumplo o no cumplo, quizá con algún requerimiento de código de red, en el caso de México. Y pues bueno, representar algunas cosas como esta que a mí también me gusta mucho, esta función del SCADA, de esta grafiquita que mencionaba Alberto, este pastel, donde yo puedo representar pues algún desbalance, algún error como esto que acaba de ocurrir. Oye, Alberto, se nos fueron dos fases, ¿qué pasó? Ah, pues bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué sucedió, pero aquí ya de entrada el sistema me está reportando que pues dos fases se me cayeron. Dos fases se cayeron y pues por si fuera poco, pues también el pastel me lo reflejó. Oye, ya se levantó la tensión, pero parece que cayó desbalanceada. Ah, no, mira, ya se corrigió. ¿Sí? Entonces empezamos a ver eso y el sistema es capaz también de, con este Line EDS, de generar alarmas. Aquí, por ejemplo, oye, aquí la tensión se me disparó, por ejemplo, de tus 23.000 volts que debieras tener en tu circuito, pues te cayó a 16.330. Aquí la alarma se disparó en ese nivel de tensión.
Y pues bueno, aquí yo me la inventé, pero bueno, podemos disparar alarmas por bajo factor de potencia, por distorsión armónica, por sobrecorriente, por sobredemanda. Pero pues bueno, aquí empezar a valorar este tipo de prestaciones que tiene un analizador como el CVM D32 o cualquier analizador de nuestras familias asociado a un equipo Line EDS como el que mostrábamos hace unos momentos en el video, donde, por ejemplo, podemos establecer una central de alarmas como esta que acabamos de ver, donde me dice, oye, se te activó una alarma a las 17:06 de la tarde con 23 segundos con 47 centésimas y la alarma se desactivó al segundo 58 con 5 con 5 décimas. Entonces, empezar a ver qué sucedió, ¿no? Entonces, me permite, por ejemplo, reconocer las alarmas y si la alarma ya está desactivada, pues en automático desaparece ese indicador. Pero aparte puedo tener yo un log de alarmas donde puedo empezar a ver, oye, qué tipo de alarmas tuviste, fallas de tensión, fallas de factor de potencia, a qué valores de tensión llegaste, cuánto tiempo duró la alarma activada. Oye, pues aquí nos tardamos hasta 55 segundos en que esa alarma se desactivara, pero además nadie se dio cuenta, nadie la reconoció. Aquí esta alarma se desactivó en automático a los 35 segundos, pero nos hemos tardado 2 minutos y 1 segundo en reconocerla. Oye, pues, ¿y qué pasa si, bueno, vemos qué más parámetros nos da el CVMD32? Oye, pues bueno, aquí no estoy viendo el CVMD32, lo que estoy viendo es en realidad el EDS. Estoy viendo yo el EDS, el Line EDS, y sencillamente estoy viendo el D32 como un esclavo, como un periférico, como un módulo del Line EDS. Pero aquí empezamos a ver toda la cantidad de parámetros que nos arroja un equipo como este, las tensiones, las corrientes. Decíamos que nuestros equipos son equipos en 4 cuadrantes. Como no tengo no tengo corriente, el equipo no es capaz de determinarme en qué cuadrante de los 4 estoy posicionado. Alarmas, potencias, máximos, mínimos, energías por fase. Es una prestación importante que nos da analizadores del tipo CVM3 Mini, los B100, B150, 1500 o analizador como este, el D32. Oye, pero un equipo como este también ya nos da armónicos hasta el 40º armónico, tanto en tensión, en corriente y en cada una de las fases, de tal manera que tenemos una cantidad bárbara de parámetros y que también tenemos una pestaña de calidad porque este equipo, sin estar catalogado como un analizador de calidad de energía, es un equipo capaz de contabilizar eventos de calidad de energía y justamente basados en la 61430. ¿Sí? No es un equipo clase A, no es un equipo que se vaya a homologar en clase A, pero es un equipo que nos empieza a dar un preámbulo de que algo está sucediendo en nuestras instalaciones y ya análisis más detallados se los podemos dejar a equipos del tipo de la talla del CVM A1500. Pero aquí por algunas circunstancias, por estar jugando con el equipo, pues me ha detectado esta cantidad de eventos y que además también podemos manipular sus relevadores. Entonces, pues bueno, este es el CVMD32. Esta es algunos de los equipos en vivo que les presentamos de nuestra familia de CVMs y de contadores de energía. Deseamos que pues haya sido de su agrado esta presentación.